Sin ellas, el gobierno de su vasto y floreciente imperio habría sido imposible. La impresionante conservación de esta calzada romana nos muestra lo bien que fueron construidas. Lo que vemos aquí es el pavimento de piedra que cubría la superficie, además de los bordillos originales. Los romanos construyen las calzadas siguiendo una estricta fórmula. Primero se rebaja el terreno, luego se rellena con piedras y arena para hacer una base sólida. Se cubre con capas de piedras más pequeñas y tierra. Encima se colocan las losas, a menudo de basalto. El centro está elevado para que el agua de lluvia corra por los lados. Pablo comienza su misión en Antioquía, la capital de Siria. Sus seguidores en aquella ciudad son los primeros en llamarse cristianos. Y continúa su viaje por las principales ciudades de la región, buscando los lugares en los que las viejas religiones son más poderosas. Predica su mensaje a la sombra del templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo y el templo pagano más grande del planeta. En el año 52, Pablo llega a Éfeso, la cuarta ciudad del mundo antiguo. Él es solo uno de los miles de peregrinos que la visitan. La mayoría acude a honrar a Artemisa. Artemisa era la diosa de la caza y protectora de las vírgenes. Y sabemos que durante sus fiestas anuales, las jóvenes solteras podían encontrar esposo. Artemisa era una de las diosas más importantes de la religión greco-romana. Y en esta ciudad tenía un templo equiparable a su estatus. El templo de Artemisa era muy conocido y su imagen se grababa en las monedas que circulaban por la región. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y en la época de Pablo el mayor de todos los templos. Como imán para los peregrinos paganos, tuvo un papel principal en el plan de Pablo. Éfeso se convirtió en una base maravillosa para él, porque utilizó el templo de Artemisa en beneficio propio. Mucha gente acudía a la ciudad para participar en las festividades, por lo que tenían más público al que predicar el Evangelio. Nuestros investigadores reconstruirán el templo de Artemisa tal como lo veía Pablo. Las pruebas sugieren que la gente de Éfeso utilizó unas técnicas de construcción revolucionarias. Pero todo lo que queda hoy son unos cuantos bloques de mármol recuperados de 6 metros de cieno. Levantar este templo supuso una tarea monumental. No solo había que construirlo, sino averiguar cómo. Nunca habían hecho algo parecido. En su deseo de honrar a la diosa, los constructores del templo se impusieron una tarea retadora. Tomaron la decisión de hacerlo por entero de mármol. Y la cantera más cercana se encontraba a unos 13 kilómetros. Los bloques tenían que ser transportados hasta la obra. El arqueólogo Julian Bennett intenta descubrir cómo se hizo. Cuadrillas de hombres trabajaban con martillos y cinceles para crear una estrecha depresión de unos 15 centímetros de ancho. Aún puede verse aquí. Y una vez que abrían el canal hasta el nivel del bloque que querían, golpeaban desde los lados con cuñas metálicas para extraerlo. Se calcula que necesitaron unas 51.000 toneladas de mármol. Los efesios encargaron del trabajo a sus esclavos y delincuentes. El castigo común por un delito era ser enviado a las canteras. Aquí la esperanza de vida no era demasiado larga. Una vez que extraían los bloques, tenían que transportarlos al lugar de la construcción. En el siglo XXI se cuenta con maquinaria pesada. A pocos cientos de metros de la antigua cantera aún se extrae mármol gris. El bloque medio es de 13 toneladas, aproximadamente el mismo tamaño de los utilizados en el templo de Artemisa. Hoy las máquinas hacen que parezca muy sencillo, pero cuando se construyó el templo, todo era a base de la mano de obra. No obstante, los arquitectos utilizaron su ingenio para acelerar el proceso. Idearon un método que les permitía trasladar las piedras de un modo más efectivo que el de los egipcios.
convirtieron los bloques cuadrados en ruedas mediante un forro de madera para que pudieran rodar fácilmente los 13 kilómetros hasta la ciudad. Resuelta la cuestión de los materiales, se dispusieron a construir uno de los templos más grandes del mundo. En su apogeo atraería a más peregrinos que el templo judío de Jerusalén. Actualmente el lugar en el que se alzaba es una marisma. Cuesta imaginar por qué se erigió un templo tan grande en este lugar, un terreno que ningún constructor moderno querría. El historiador romano Plinio sostiene que el terreno pantanoso fue elegido por precaución ante los frecuentes terremotos, ya que amortiguaría los temblores. Otra teoría es que un meteorito cayó en este lugar. Los antiguos pensaron que era un mensaje de Dios y levantaron el templo a su alrededor. De cualquier modo, el lugar supuso un gran problema para los constructores. ¿Cómo levantar lo que sería una de las maravillas del mundo en un pantano? Empezaron creando una base seca, apisonando una capa de carbón y cubriéndola con lana de oveja para evitar la subida del agua. Sobre ellas se colocaron bloques de pizarra. El suelo de pizarra y mármol alcanzó 2,5 metros de altura para que quedara por encima del nivel del agua. Abarcaba una superficie de 77 metros de ancha por 130 de larga. Esta robusta plataforma soportaba un bosque de columnas. Esta tiene 13 metros de altura. Pero Plinio revela que las originales medían 18 metros, el equivalente a 6 pisos. Para una tarea tan ambiciosa, los arquitectos utilizaron andamios. Montaron las columnas ensamblando tambores de más de 8 toneladas de peso. Cada columna tenía unos 30 tambores y una vez montada, se labraba el fuste a cincel y martillo. Esta operación se repitió 127 veces. Entre las ruinas, Adrian Marshall ha encontrado pruebas de cómo construyeron el techo del templo. Una vez levantadas las columnas, tenían que colocar los dinteles, que son los bloques de piedra que se ponen encima de ellas. De nuevo, Plinio nos cuenta cómo fueron colocadas. La precisión era crucial. Lo que hacían era levantar una rampa de sacos de arena hasta la parte superior de las columnas y situaban los dinteles encima. Luego perforaban los sacos para que saliera la arena lentamente y pudieran asentar los dinteles. Hay que pensar que usaban cemento y debían encajar exactamente. Llevó 120 años terminar el templo. Ahora podemos dar vida a esta increíble construcción del mundo perdido de San Pablo. Un impresionante centro de una gran actividad, toda centrada en el culto a la diosa. Una abertura en el techo bañaba de luz su estatua. Pero el culto a Artemisa no era la única religión de la ciudad. Los romanos creían en muchos dioses y toleraban las creencias tradicionales de los pueblos que conquistaban. Así que al principio Pablo y su nueva religión fueron bien recibidos. A pocos kilómetros del templo, en el centro de la ciudad, Pablo descubrió algo que le permitiría transmitir su mensaje a una audiencia de un tamaño sin precedentes. Penetramos en uno de los edificios más espectaculares de Éfeso. 25.000 personas acudían a este lugar para juegos y manifestaciones. San Pablo estuvo aquí. El teatro, también construido con mármol blanco, atravesaba un momento de expansión cuando Pablo se encontraba en la ciudad. Con 140 metros de ancho y 66 filas de asientos, fue una vez el mayor teatro del país. Pablo habría venido aquí para dirigirse a uno de los públicos más numerosos de su vida. Este era el teatro perfecto. Tenía capacidad para 25.000 personas y su acústica permitía un impacto espectacular.